¿vale? Vamos a iniciar entonces en este caso con algunos parámetros introductorios a la plataforma de Google, algo de historia, que lo vamos a pasar ligero, entendiendo que en gran medida también la lectura que les he proporcionado tiene por objeto el podernos trazar o definir ciertas circunstancias respecto a la empresa, respecto a lo que hace Google, lo que puede llegar a ser, y en todo caso esa innovación y creatividad constante o el replantearse todas sus actividades de manera permanente por parte de sus ejecutivos principales, ¿no? Cuando hacemos alusión a Larry Page, a Sergey Brin y también a su CEO o su ejecutivo en el caso de Sundar Pichai. En este sentido, cuando hablamos de Google, sabemos que su historia es relativamente reciente. La ubicamos en 1995 respecto a esa intención que tuvieron dos estudiantes universitarios de la Universidad de Stanford, que concretamente son Larry Page y Sergey Brin, un estudiante que era el encargado precisamente de mostrarle a su otro compañero todas las instalaciones, y ahí surge una amistad y surge un compromiso, dirían ellos, respecto a una forma o una faceta de cambiar el mundo, ¿no? Como precisamente ha sido en el caso de Google con relación a todo lo que ha llegado a hacer, ¿no? Y lo que podría alcanzar también en un futuro no muy lejano, y lo que está haciendo. En todo caso, sus orígenes fueron de lo más sencillos, como casi todos los grandes éxitos de la década, porque da la casualidad que se concentra en la zona de el Silicon Valley, en California. Gran parte de los emprendimientos y de las empresas creativas más importantes de la época, que llegaron a plasmarse sobre todo en los dormitorios universitarios o en los garajes de las diferentes ciudades, sobre todo suburbanas, donde se identificaron precisamente una serie de criterios de lo más interesantes en la época. ¿Cuál fue el primer punto o el punto de partida de Google en particular? El transformar los mecanismos de búsqueda de la World Wide Web a través de un motor de búsqueda correspondiente, y que utilizaba además una serie de criterios que hoy se convierten en su PageRank o el rango de páginas, que no es más que una suerte de medición respecto a si es un destino bastante apetecido por los usuarios digitales, no sé si es un destino bastante visitado y con un flujo importante para poderlo posicionar dentro de un ranking correspondiente de resultados, ¿no? Una circunstancia que involucraba un cambio trascendental. Claro, respecto a su nombre ha habido varias apreciaciones. Inicialmente la historia nos muestra cómo Larry Page y Sergey Brin planeaban llamar a su motor de búsqueda Backrub, como una suerte de apoyo, el poder frotarse la espalda, de ahí surge precisamente el nombre, y como que no guardaba mucha relación, y hoy, por ejemplo, no lo llevaríamos al plano de verbo como acontece, por ejemplo, porque ya Google se convierte casi implícitamente en un verbo en el cual podemos señalar, ¿no? Yo googleo, tú googleas, ellos googlean, todos googleamos, ¿no? Y sería difícil decir eso con Backrub, ¿no? Menos mal que se les ocurrió cambiar el nombre. Además que la historia del cambio del nombre es también algo interesante. Precisamente el cambio a Google o al nombre Google hace alusión a una expresión matemática, el número 1 seguido de 100 ceros, que refleja la misión de estos dos emprendedores, en el sentido de que buscan sobre todo organizar la información, y si hablamos de organización de la información, necesariamente tenemos que hablar de matemáticas, necesariamente tenemos que hablar de algoritmos, y de eso derivará luego el crecimiento del código y todo lo que significa el soporte y el sostén de las operaciones de Google, ¿no? Y que dicha organización de la información resulte, primero, accesible, y segundo, útil para todos. Ya luego entran otros factores que han denotado sobre todo la incidencia o la característica de esta empresa, que la sigue acompañando a lo largo de todos sus emprendimientos, sobre todo en un criterio minimalista, en un criterio de presentación muy básica, muy elemental, que luego puede complejizarse, obviamente, y que nos muestra una faceta realmente impresionante de estructuración de la información. Algo que resulta ser sumamente importante. Sabemos que la información es poder, y algo que Google ha entendido es precisamente ese aspecto. Tengo una mano levantada de Belén. Adelante, Belén.
Disculpe, Inge, otra vez error de texto. No hay problema, no se preocupe, pierda cuidado. Sobre todo, voy a generalmente ir haciendo esos pequeños paréntesis para que podamos además intercambiar algunos criterios, ya sea en el caso de que ustedes levanten la mano o eventualmente que yo también les dé lugar a una participación, ¿no? Que enseguida también vamos a hacer aquello, viendo sobre todo qué aspectos podemos extraer, qué circunstancias podemos lograr obtener de la historia de Google y cómo es que comienza un gigante como es esta empresa a través de su transformación en el tiempo. Dejemos de lado un poquito la historia de su nombre, veamos precisamente a sus dos fundadores. Este ya no es su dormitorio, este es el garaje en Silicon Valley, en California, donde iniciaron esta cruzada para el desarrollo de su PageRank, un código bastante interesante, ya que los buscadores anteriores, porque sí había ejemplos de buscadores, no eran los mejores, ¿cierto? Había ciertos portales de contenido, uno mítico, Altavista, que prácticamente fue pues, olvidado y sepultado gracias a Google, porque de esa lógica de los portales de contenido, una suerte de catálogo de información en Internet, pasamos a un buscador y a un motor de búsqueda que luego fue la piedra angular para el desarrollo de los denominados ya gestores de búsqueda o los metabuscadores, ¿no? Que hemos tenido ejemplos como Matahari, incluso el mismo Altavista que una temporada pretendía ser un metabuscador. Después también teníamos MetaSpider y otros que lo que hacen es tratar de unirse entre todos los buscadores para generar algo que Google lo hizo solo, ¿no? El ranking de páginas, el poder en base a criterios de búsqueda, en base a criterios de información y datos que eran requeridos por los usuarios, poder devolverles una serie de resultados, sobre todo para entender cómo estos resultados pueden involucrar beneficio para quien está buscando ese tipo de información. Entonces ahí entran en juego varios factores que resumen, si quieren, la posición o la postura por parte de Google con sus dos emprendedores iniciales, Larry Page y Sergey Brin, que de alguna u otra manera le han dado su faceta a Google y buscaron mantenerla con el paso del tiempo. Precisamente una de esas facetas, además del desorden, ¿no? Que bueno, realmente las mentes geniales tienen un poco de común, la predisposición a la invención, la predisposición a la creatividad y a otros factores que hacen a la empresa lo que es hoy en día, sumada también a otros factores que le han dado su cierta tónica a la empresa y también a sus ambientes de trabajo, ¿no? Desde las míticas alfombras azules, que comentan que inclusive su primera alfombra azul y su primera máquina o su primera mesa de futbolín o de fulbito o de fútbol de mesa sigue todavía en el Googleplex o en el complejo de Google, exhibiéndose como uno de los recordatorios del origen de Google, además de las bicicletas y otros factores que siempre estuvieron vinculados a su condición de estudiantes universitarios. Google comienza a acaparar atención, comienza a tomar nombre respecto a el desarrollo académico, precisamente en Stanford, a través de una serie de facetas en las que se mostraba su PageRank, el código utilizado, el algoritmo utilizado para establecer un ranking de páginas y en base a ese ranking devolver información relevante a quien la busca, comienza a generar un poco de ruido, no solamente en la comunidad académica, sino también en la comunidad comercial. Es así que en 1998 aparece su cofundador, el cofundador de la empresa, o el cofundador de Sun, mejor dicho, una empresa de desarrollo de código, que es Andy Bechtolsheim, y que es el primero en otorgar financiamiento al crecimiento de Google, ¿no? Fueron los primeros $100,000 que reciben de manera explícita. Comentan que fue una experiencia surreal porque en realidad Larry Page y Sergey Brin lo que hicieron fue presentarles un poco la idea de lo que sería Google en base a su algoritmo inicial y lo que podría llegar a significar en gestión de información. Y en este caso Andy pues no dudó nada en girarles un cheque por $100,000, circunstancia que los propios fundadores de Google señalan que no creyeron en un primer momento y hasta tuvieron cierto temor en el momento de depositar ese cheque en sus cuentas. Ahora, con esa inversión inicial,
logran hacer algo trascendental, mudarse de su dormitorio universitario, instalarse en el garaje, esa fotografía que les mostraba, que los ubica en su primer domicilio comercial, que es Menlo Park, en California, que en realidad era un garaje ni siquiera de la familia de estos dos estudiantes, sino de propiedad de Susan Wojcicki, una de las primeras empleadas también de Google, la empleada número 16. Les gusta poner número a sus empleados para saber cuándo es que ellos han ingresado. Y que en este momento todavía Susan sigue desempeñándose como directora ejecutiva de YouTube bajo el celoso cuidado de Sundar Pichai como ejecutivo principal. La faceta en la que inicia Google, como muchas otras empresas del Silicon Valley, estaba marcada precisamente por ese desorden universitario, una mesa de ping-pong que sigue exhibiéndose también el Googleplex, su mesa de futbolín también, y que le dieron su personalidad, ¿no? Que le dieron esa faceta colorida, esa faceta un tanto relajada, y que si ustedes han tenido oportunidad de ver el video del Googleplex que les he dejado en UPB Virtual, van a poderlo acreditar de mejor manera, ¿no? Ya que ahí se muestra precisamente cómo es que Google se traza un criterio muy, pero muy interesante respecto a cómo debe ser un ambiente de trabajo, ¿no? Que difiere bastante de los sistemas tradicionales, una suerte de resabio todavía del Gran Hermano, una suerte de resabio de lo que puede mostrarse con relación a IBM, que era el referente de una década anterior, así como también la pelea permanente todavía durante los 90 por ser considerada una de las mejores empresas tecnológicas. Y eso que Google no desarrolla o no desarrollaba, por lo menos en aquel momento, tecnología, sino servicios digitales que llegarían a transformar el mundo. En sus inicios siempre se mostraron como una empresa poco convencional, siempre se mostraron como una empresa ligada a cambios permanentes. Es más, está el mítico servidor hecho de piezas Lego, que todavía está en exhibición en una de las alas del Googleplex como una referencia a sus orígenes. De la misma forma, el primer Doodle, que es el muñeco que se utiliza para la visualización de homepage o del landing page de Google, con las animaciones correspondientes que en 1998 comienzan a utilizarse. De la misma forma, comienza a vincularse a fenómenos culturales norteamericanos, como por ejemplo el hecho de haber participado del Festival Burning Man en varias ocasiones, el empleo de ciertas frases referenciales a dicho festival, como las 10 verdades de las que estamos seguros, un enunciado bastante llamativo que atribuyen a Larry Page y que captura precisamente el espíritu de Google y cómo se traza esa lógica en la conducción de su empresa. Ya luego la empresa comienza a expandirse, comienzan a contratar ingenieros, crean su primer equipo de ventas, entendiendo que esto ligará también a los servicios agregados o los servicios complementarios de lo que llega a ser Google. Tienen también su primer perro de la empresa, Yoska, que en este caso, dicho sea de paso, es una de las características de Google, de casi todos los centros, sea estos de datos o los centros de procesamiento de información o los complejos de Google, tienen una política en la cual cada trabajador tiene todo el derecho de llevar a sus mascotas, preferentemente animales pequeños, alguno que otro más grande. En Buenos Aires tuve oportunidad de ver precisamente al centro de desarrolladores y la gran mayoría tenía o a su perro pug al lado o a sus gatos, algunos sus hámsters, y que en todo caso era perfectamente posible siempre y cuando te hagas cargo de tus mascotas. Razón por la cual ya la primera ubicación de Google resultaba pequeña, iba creciendo y creciendo y creciendo, razón por la cual termina trasladándose a su ubicación actual en Mountain View, en California, con el denominado Googleplex o el complejo de Google, donde comienza a evidenciarse un cambio trascendental de parte de esta empresa para su crecimiento posterior. No se olvidaron de Yoska, se la llevaron a Yoska igual a su nueva ubicación, además de albergar a varias otras mascotas de sus desarrolladores e ingenieros. ¿Cuál ha sido la característica entonces de Google desde sus orígenes? Sobre todo, su objetivo principal, la información.
la gestión de la información, procurando una búsqueda de mejores respuestas a la gestión de esta. Eso ha llevado a que actualmente no es una empresa con millones de trabajadores internos, porque no llega a sobrepasar unos 60,000 a 70,000 empleados en alrededor de 50 países en el globo, pero crea una serie de productos y servicios que son empleados por miles de millones. No nos olvidemos, por ejemplo, que hasta el 2018 en el mundo éramos 2 billones de usuarios Android. A la fecha se especula que estaríamos rondando más o menos unos 3 billones, que esto también se vincula a los otros servicios que provee, ¿no? En el sentido de los servicios de canales YouTube y cómo se disgregan ahora a YouTube Academics, YouTube Educación, YouTube Originals, que es un estudio de grabación de YouTube en particular, que se los recomiendo, dicho sea de paso, las series de YouTube Originals son realmente impresionantes. Vamos a ver algunos ejemplos, se los voy a subir a el apartado de UPB virtual, a objeto de que puedan ver cómo es que crece, ¿no? Y luego su Smartbox, la gran apuesta por dispositivos móviles, en el caso de Android sobre todo, y su vinculación con otros rubros y otros ámbitos que también son parte ahora del conglomerado Alphabet. Y obviamente el motor de búsqueda, ¿no? Por eso, ahora cuando decimos Google, cierto, lo primero que se nos viene a la mente es búsqueda de información, pero una de las razones también de este módulo es mostrarles que Google no es solamente eso. Google tiene una faceta realmente impresionante de servicios y productos, muchos de ustedes los han enunciado, y precisamente en el desarrollo de esta y la sesión de mañana vamos a abordar varias de sus otras aplicaciones, por lo menos en su explicación, para mostrar las facetas cada vez más impresionantes de esta empresa. Ahora, dejaron atrás su servidor Lego, que lo tienen simplemente como un recordatorio en una de las alas de historia de Google en su complejo. Suman más perros, suman más tecnología, suman trabajadores en el mundo. Les debe llamar la atención de que Google, con el tamaño que tiene, no sobrepase de unos 60,000 a 70,000 trabajadores internos. Sin embargo, la fuerza de desarrollo de Google se concentra más en un plano externo, a través de los desarrolladores, a través de los freelancers, a través incluso de grupos de académicos y grupos universitarios. Es más, me place ser parte del grupo de desarrolladores de Google aquí en Cochabamba y a nivel nacional, el grupo de desarrolladores que precisamente en este momento está brindando soporte a los profesores del servicio público o del servicio del magisterio rural, magisterio urbano y rural público, que requieren precisamente una transformación digital para el desarrollo de los esquemas de educación virtual. Fuera de aquello, también tenemos los convenios con desarrolladores, los convenios para estudiantes, los Google Keynote, que son una serie de eventos. El del año pasado fue espectacular. Este año, lamentablemente, por el tema del coronavirus, no se pudo llevar a cabo. Solo fue de manera digital, porque se mantienen todavía los canales para desarrolladores de TensorFlow, Firebase y otros servicios que son básicamente el músculo y el sustento de lo que hace la empresa y que están desparramados por todo el mundo. Por eso, desde su época inicial del dormitorio universitario hasta el garaje que atravesaron y luego el Googleplex, realmente nos muestra una de las facetas de emprendimiento más llamativas de las últimas décadas, ¿no? Que puede asimilarse a lo que ha hecho Microsoft, lo que ha hecho en su momento Amazon también y otras empresas del rubro. No nos olvidemos que hoy las empresas de tecnología han prácticamente destronado a las características y siempre punteras empresas vinculadas al sector hidrocarburífero o energético, y que en gran medida hoy se replantean en los últimos años, en la última década, la posición de estas, ¿no? Dentro de las cuales obviamente Google tiene su sitial de preferencia. Pero ¿cómo lograr esto? ¿Cómo alcanzar este aspecto? Yo creo que el punto neurálgico respecto a la estrategia de Google se resume en esta palabra: la innovación. La innovación tanto en estrategias comerciales, estrategias administrativas o de gestión de sus negocios, así como también la innovación permanente en tecnología,
que viene a ser uno de los brazos de soporte de Google. Muchos dicen que es su elemento primordial, pero hay una suerte de simbiosis entre Google y el desarrollo tecnológico, porque gran parte de lo que hace no sería posible sin ese desarrollo. Es ahí que ubica, por ejemplo, a la innovación y la creatividad desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de gestión, como el soporte principal de sus negocios. Y esto les permite el trazar las oportunidades de estrategias que tienen todavía como principal producto, o por lo menos con ese sentimiento de marca, porque lo primero que entendemos o que se nos viene a la mente cuando escuchamos Google es búsqueda de información. Pero de ese punto se va trazando una serie de parámetros de lo más llamativos e interesantes. Y esto es algo que muchos estudios vinculados, por ejemplo, al análisis de estrategias comerciales, estrategias o planificación estratégica, perdón, así como también análisis de comportamiento de las empresas, ha llevado a Google a ser considerado un caso de estudio, sobre todo por una de las particularidades de su estrategia, la paciencia de sus ejecutivos, la paciencia estratégica. Larry Page y Sergey Brin siempre se han caracterizado y da a entender de que Sundar Pichai, uno de los ejecutivos principales en los últimos 7 años, nos ha mostrado que la infraestructura de Google está montada sobre 2 pilares fundamentales: la tecnología y las personas que mueven esa tecnología. Lo que les ha permitido ejecutar rápidamente, sí, su ciclo de vida para el desarrollo de su producto. Hemos llegado a una suerte de punto casi de clímax de desarrollo del motor de búsqueda, aunque permanentemente se va innovando. Hoy, por ejemplo, es un motor de búsqueda semántico, mucho más vinculado al usuario, entre comillas, más natural de lo que podemos llegar a hacer con este dispositivo, ¿no? Con lo que es, por ejemplo, un celular Android, respecto a una serie de facetas que nos muestran las particularidades de este soporte. ¿Quién de nosotros no ha utilizado en alguna ocasión el asistente de Google, el famoso OK Google, para hacerle alguna pregunta? Lo que antes involucraba que tengamos que teclear, por ejemplo, alguna consulta, y que hoy pudiera ser tan sencillo como simplemente decirle OK Google y la pregunta correspondiente. Por ejemplo, si en este momento quisiéramos saber cuántos casos de coronavirus ha habido en el mundo el día de hoy o cuántos casos se han confirmado, bastaría que agarremos nuestro dispositivo, apretemos el micrófono. OK Google, ¿cuántos casos de coronavirus ha habido el día de hoy? Y obviamente nos devuelve la información, ¿no? Dependiendo la configuración de nuestros dispositivos. Pero ya cuando hablamos, por ejemplo, de dispositivos periféricos activados por la voz y que directamente estoy refiriéndome, por ejemplo, al Google Home Mini o al Google Home, que le hagamos la pregunta, ya no necesitamos ni siquiera acercarnos al dispositivo, no necesitamos teclear, ni mucho menos sostenerlo para hablarle, ya que directamente le hacemos la consulta y tenemos la respuesta. Entre las cosas que llegan a mostrarnos una faceta de transformación y crecimiento permanente de esta empresa. Y que en gran medida ha sido parte de lo que les he facilitado en la lectura con relación a cómo es que logra acometer esto, cómo es que logra Google crecer de tal manera donde la innovación llega a ser permanente, a pesar de que muchas empresas, por ejemplo, podrían haber dicho, ok, ya he conseguido un sitial de preferencia y descanso, me mantengo en una suerte de posición cómoda. Esto no pasa por la mente de los ejecutivos de Google, por lo menos así lo han manifestado en varias ocasiones sus propios fundadores y el ejecutivo principal actual, que es Sundar Pichai. Eso nos lleva a entender entonces a Google desde otra faceta, una faceta de ecosistema. El diplomado se concentra en lo que son redes y preferentemente redes sociales. Es más, muchos alegan que Google es una red social, además de ser un buscador, que permite integrar a diferentes
a diferentes grupos dentro de la sociedad, desarrolladores, usuarios, empresas, etcétera. No deja de ser cierto, pero la mayor parte de los que estamos ligados a Google preferimos entenderlo como un ecosistema, donde obviamente sobresale uno de los puntos característicos, que es tecnología de información, la TI, y la arquitectura basada en esa tecnología de información, a través de mecanismos de experimentación, improvisación, toma de decisiones, en este caso decisiones analíticas en base a los datos, Big Data, Data Analysis y otros, el desarrollo de productos, ya que no solamente brinda servicios, sino también productos, y cualquier otra forma de innovación relativamente inusual que podría ocurrírsenos. Ahí tenemos, por ejemplo, a los vehículos autónomos, tenemos a toda la división de insumos médicos. Para el caso de Google, hay realmente cosas extraordinarias que se están desarrollando en este momento, todos los servicios de domótica y otros que nos resultan relativamente inusual, que no pensaríamos terminen ligados inmediatamente con una empresa de esta naturaleza, pero que ya luego de analizar un poco y ver sus proyecciones, entendemos las razones. Esto a través de un punto de equilibrio con relación a la generación y gestión de sus ideas. Porque si bien la posibilidad de que todos los que participan dentro de Google puedan aportar con sus ideas, esto podría derivar en un parámetro caótico. Pero de alguna manera Google ha encontrado el mecanismo para que todos aquellos que participan, sin importar el nivel en el que se encuentren, sean parte de proyectos de desarrollo de la empresa y que con ello puedan sacar el máximo provecho y optimizar sus ideas, ¿no? Y que de esta forma muchos de los productos que hoy vemos, así como los servicios, hayan pasado por una suerte de tamices de control muy rigurosos, pero también muy participativos. Por eso, podemos afirmar que Google, junto con muchas otras empresas, han plasmado un nuevo enfoque de negocio. Un enfoque de negocio basado en un criterio de innovación. Sabemos que podemos hablar de empresas disruptivas, empresas que nos han permitido romper ciertos estándares, que nos han establecido un nuevo paradigma de desarrollo, dentro de los cuales obviamente podemos hablar de tecnología, podemos hablar de empresas vinculadas a la economía naranja o a la economía de colores y otras, y es innegable que dentro de ese grupo tenemos que también citar a Google por las mismas razones, entendiendo que su infraestructura en tecnología de información, que resulta ser una de las más atractivas del planeta, que se compara respecto a tecnología a pues, las inversiones incluso de pequeños estados, de pequeños países, sumado también a su esfuerzo constante y permanente de innovación y creatividad. Lo que a veces resulta difícil señalar si Google podría hacer lo que hace hoy sin el apoyo de su infraestructura de tecnología de información, que se ha convertido prácticamente en su ADN, ¿no? Y que esto, junto a su estrategia y una paciencia impresionante de parte de sus ejecutivos, nos ha llevado a facetas impresionantes también de desarrollo y crecimiento empresarial. Su misión principal: organizar la información del mundo. Parece sencillo enunciarlo, pero lograrlo, y que además sea accesible de manera útil y también de forma universal. Esto nos lleva necesariamente a hacer algunas apreciaciones de cómo los datos, eventualmente, porque siempre partimos de lo que son datos, necesariamente tendrán que luego migrar al concepto de información, y de la información procurar llegar a la generación del conocimiento. Obviamente esa transición, que puede ser efectivizada por cualquier persona, vamos a usar una flecha un poquito más pequeña, ahora sí, respecto al volumen y el uso de la información, y que que ese uso y gestión apropiada nos permita generar conocimiento. Esto es algo que Google ha comprendido desde un principio. Esta ha sido la esencia sobre la cual trabajan, por ejemplo, su PageRank o su algoritmo de ranking de páginas para el soporte del metabuscador o del motor de búsqueda.
Pero ¿cómo lograr aquello? Hay que entender primero la esencia de sus datos. Por lo tanto, hay una primera etapa de gestión de datos. Y si hablamos de gestión de datos, necesariamente tenemos que hablar de dónde se encuentran contenidos. Primer factor, ¿dónde? Vamos a poner como interrogante. Y sobre todo, ¿cómo? Su soporte. Porque esto es lo que va cambiando. No nos olvidemos que si hablamos de datos de orden digital, todo se concentra en un byte inicial. Del byte inicial hemos pasado al kilobyte, del kilobyte hemos pasado al megabyte y así sucesivamente, gigabyte, terabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte y petabyte. No nos olvidemos que cada secuencia significa 1000 de la anterior. ¿En cuál creen que se encuentra en este momento el volumen de datos gestionados por Google? El orden de petas. Peta. Muy bien. Petabyte. Petabytes. Imaginen ese volumen de información. ¿Quiénes de ustedes han llenado ya un disco de 1, 2 o 4 terabytes? O de 10, o de 20. Lo mucho de 2 teras. Lo más probable, porque el estándar ahora es, si se han dado cuenta, inclusive en la mayor parte de las computadoras que se disponen en el mercado, ya difícilmente encuentras un soporte menor a 500 gigabytes, que eso ya denota sobre todo si vas a utilizar un disco sólido, si vas a utilizar un disco en base a chip, etcétera, o si trabajas en nube. Y eventualmente nos llevamos a topar, por ejemplo, con dispositivos que apenas tienen 32 gigas de almacenaje, que nos parece irrisorio, pero detrás tiene un soporte de 1, de 2 o de 10 terabytes a través de servidores en la nube. ¿Y eso qué requiere? Velocidad de transmisión. Entonces, no solamente le interesa a Google, por ejemplo, el hecho de que haya soporte y que esos datos se ubiquen en X y Z lugares, sino también le interesa de sobremanera respecto a los datos cómo gestionarlos. Y ahí sí no se ha dejado amilanar, porque para la gestión, por ejemplo, de petabytes, lo que ha hecho Google, no, es que no me deja, vamos a quitar el recuadrito. Lo que ha hecho Google para su gestión de petabytes ha sido prácticamente generar su propio estándar, su propia arquitectura para soporte de ese volumen de datos. Y es de esta manera que tenemos Bigtable, ¿no? Que es uno de los servicios aparejados a Google para la gestión de sus datos. Todos sus centros de procesamiento de datos en el mundo manejan velocidades de petabytes a través de su sistema de transmisión de información o transmisión de datos, perdón, denominada Bigtable, que ha sido precisamente uno de los primeros desarrollos importantes de la empresa para poder darle el soporte correspondiente. Eso nos ayuda o inmediatamente nos permite manejar esto. Información. La gestión para la información. Porque si no, serían datos aislados. Cuando hablamos de información, lo que Google pretende hacer en cuanto a su arquitectura y en su lógica de ecosistema de innovación es darle sentido a los datos. Ese sentido se traduce en el uso y la utilidad que estos nos proporcionan. Cuando tenemos noción de este aspecto, favorecemos a la generación de conocimiento. Por lo tanto, si Google se ocupa de gestionar la información del mundo, ¿cuál es el resultado de aquello? ¿A qué deriva? Al conocimiento de dicha información. ¿A qué proporción nos conoce? ¿En qué proporción nos conoce Google? Estoy seguro que la mayoría de ustedes, por no decir todos, tienen su cuenta Gmail, tienen su cuenta de Google, eventualmente utilizan
dispositivos Google. Puede ser que varios utilicen dispositivos iPhone o iOS, pero aún así emplean de una u otra forma productos o servicios Google. ¿No es cierto? En el curso, ¿cuántos usuarios Android tengo? En este momento están 40 personas conectadas. Basta, si gustan, que hagan uso de la manito levantada un instante y así voy a tener idea de cuántos tienen. Por ahora, 5, 6, ok, 7, 8, 9, 10. Llegamos a 13. De seguro hay muchos más. Perfecto. 14, 15, 16. Por ahora 16, 17, 18. 90% casi Android. Sí, que involucra obviamente todo lo que es soporte Android, soporte Google en particular. Vale. Supongamos que llegamos a 20, por no decir los 40, ¿no? Porque algunos obviamente utilizan iPhone o utilizan Apple, utilizan Mac y no utilizan mucho ni Windows ni sistemas o servicios Google. Pero en algún momento hemos utilizado el servicio. Si la pregunta migra a correo electrónico, a Gmail, de seguro tenemos casi un arrollador 40, ¿no? de todo el curso. ¿Por qué? Primero, vean la diferencia. Cuando recién aparece Gmail, como uno de los servicios de Google, ¿qué teníamos de por medio? Teníamos Yahoo Mail, ExciteMail, que es uno de los míticos correos electrónicos de una de las empresas quebradas de finales de los 90, una de las que seguían la línea o la estela de Enron, y que terminó desapareciendo. Incluso hay de pronto entre nosotros todavía alguno que logró habilitar su correo electrónico con Netscape, con el mítico navegador de hace unos 30, casi 32 años atrás. Pero ¿qué era lo que nos ofrecían? Un correo electrónico que en el mejor de los escenarios nos brindaba 2 megabytes de almacenaje. Claro, estamos hablando de hace unos 20, 30 años, 2 megabytes de almacenaje era una barbaridad para el correo electrónico. Hoy es irrisorio. Un correo electrónico puede tener 10 veces o más ese volumen de datos. Pero ahí entra con fuerza Google. Pero los que han tenido por primera vez su cuenta Google, deberán recordar, y sobre todo aquellos que habilitaron su cuenta Google o que lograron gestionar su cuenta Google hace unos 25 años atrás, más o menos, saben que no fue posible gestionarla directamente. Tuvieron que recibir invitación de a quienes sí se les permitió. Por eso un crecimiento exponencial que se ha dado por Google ha sido de alguna manera ligado a una suerte de apertura de parte de la empresa con miras a gestar cada vez más un uso irrestricto de Google y sobre todo el entender que nos agrade o nos desagrade. La mayor parte de nuestra información está accedida por Google o es accedida por Google. Alguna de forma directa, que nosotros precisamente solo hemos consentido, y en otra de manera indirecta. Y eso nos lleva a entender su estrategia principal, que no es nada ilusoria, ¿no? Es decir, gestionar toda la información del mundo. Eso, imaginen el poder que le otorga a una empresa, el poder que le otorga a una entidad, que tiene en sus manos el control de todo lo que se puede llegar a hacer. ¿Y esto denota qué? Información y conocimiento. Por eso, la idea, la estrategia fundamental de Google gira en torno a este factor. Gira en torno a entender los datos bajo su real dimensión. Y sobre todo, al hablar de datos, Google no se amilana en anunciar precisamente lo primordial con relación a los datos es su análisis, en aquello que venimos a denominar Big Data, análisis. Dentro del criterio que se maneja respecto a volúmenes de datos gestionados a nivel individual, colectivo, empresarial, industrial, global, cuando no también incluso de los países en particular. Algo que necesariamente tiene que basarse también en un soporte que permita este trabajo. Y ese soporte
hoy o actualmente lo evidenciamos precisamente en ese rol o en esa faceta de las tecnologías de información, donde ubicamos, por ejemplo, el desarrollo de redes neuronales, también toda la gestión de Big Data. De la misma forma, además de redes neuronales y Big Data, inteligencia artificial y obviamente todo el soporte tecnológico para ello. De ahí es que se entiende que la tecnología necesariamente tiene que ir aparejada a la estrategia que es parte del DNA o el ADN de Google en particular, ¿no? Como parte de lo que les he proporcionado como lectura y que se ubica precisamente en ese proceso de ingeniería a la inversa de lo que llega a ser y lo que llega a constatarse con el crecimiento y desarrollo de esta empresa. Un crecimiento o una transformación que va más allá incluso de la búsqueda o de los sistemas de publicidad que vienen a ser también el otro gran sector de Google, que precisamente es el que vamos a ahondar bastante en este módulo, respecto a esa misión de la gestión de la información y que derivará luego en servicios individuales, servicios empresariales, servicios industriales para mejorar nuestra productividad en lo profesional, por ejemplo, con todos los servicios de ofimática dentro de lo que es Google, G Suite, por ejemplo, la creación de contenidos, blogs, publicidad, que va a manejarse incluso no solamente en línea, sino a través de radio y televisión, pagos en línea, que se habilitan para varios países. Brasil, dentro de la región, es el primero que se está abriendo tanto a Facebook como a Google para los pagos en línea. Con Facebook a través de su ramal de WhatsApp, ya se puede pagar vía WhatsApp en Brasil a través de una alianza que ha generado Facebook con el gobierno brasileño con motivo precisamente de la circunstancia de la afectación y la crisis económica derivada de la pandemia. De la misma forma, Google Pay, que es un servicio del cual lo hablaremos un poco más adelante, que es de Google y que nos permite gestionar pagos en línea. Redes sociales, ahí es donde Google de pronto ha tenido uno de sus muchos fracasos, porque también ha tenido fracasos. En el caso de Google Plus, por ejemplo, que hasta hace unos 4 años intentaba todavía mostrar como una suerte de paralelo a Facebook, que nunca logró generar una posición aceptable en el caso de Google Plus, pero sí el hecho de que se migre a un concepto de comunidades, de sitios y comunidades, ¿no? Que esto sí lo está explotando bastante y ahora precisamente en el caso de comunidades educativas a través de G Suite para educación, se ha recontracatapultado gracias a la pandemia. Los sistemas operativos, desde el mítico Android, que ahora además hemos estrenado ya va a ser una semana que hemos recibido la actualización de Android 12 para quienes están con los dispositivos que sí lo soportan y también los sistemas operativos Chrome se han actualizado la semana pasada, el día viernes, hemos recibido la actualización del nuevo soporte de Google Chrome para dispositivos de sobremesa, ¿no? Dispositivos informáticos de sobremesa. Así como también muchas otras áreas de información. El hecho de que Google, por ejemplo, es fabricante de dispositivos de soporte para logística y mercadeo, sobre todo lo que es el rastreo de paquetería, el rastreo de almacenes y control de almacenes como parte de los servicios que brinda Google en un plano empresarial, que también los vamos a ver un poco más adelante. Cada vez entonces Google va gestando nuevas herramientas, nuevos servicios, nuevos productos, todos ellos vinculados al sector información. Y aquí viene algo llamativo de Google. Google no se estresa por generar algo. Google no se estresa por crear algo. Eventualmente, cuando le ha tocado, y lo ha hecho y de forma magistral en algunos casos, decide optar por la compra, ¿no? Como una de las compras que ha propiciado el desarrollo de la herramienta Fotos de nuestros dispositivos y de nuestra cuenta Google. En realidad su origen está en la empresa Picasa, que fue adquirida, fue comprada precisamente por Google, en vez de que profundice el desarrollo de su propio sistema.
Lo mismo ha ocurrido con YouTube. YouTube fue adquirido, YouTube era de otra empresa, una empresa tercera. DoubleClick para publicidad, que es el soporte que ahora tenemos para Google Ads, por ejemplo, y luego el soporte para Google Analytics 360 y Marketing Platform dentro de lo que es DoubleClick 360, ¿no? Una evolución de este servicio. Keyhole para las fotos satelitales, lo que es ahora Google Earth, que también ha tenido un crecimiento exponencial. Urchin, perdón, para los análisis de red, que es ahora Google Analytics, ¿no? Uno de los motores importantes de métricas que gestiona Google y que nos brinda información realmente de mucho valor para quien la utiliza en el sector comercial, ¿no? Vamos a cerrar precisamente nuestro módulo haciendo alusión a Google Analytics y a Marketing Platform como parte de los desarrollos ya de escalada a los que debemos apuntar respecto al empleo de los diferentes soportes que nos brinda Google. Por lo tanto, Google entiende bien todo lo que es la gestión de información. Es información soportada y almacenada en los bits, pero también vinculada a lo que es hardware, vinculada a lo que involucra también electrones y energía. Hay un proyecto, hay varios proyectos en realidad bastante ambiciosos relacionados a gestión de energía verde o gestión de energía no contaminante a bajo costo, que se está llevando a cabo como parte de las subsidiarias de la empresa Alphabet, que igual enseguida enunciaré cuáles son dichas subsidiarias. Cada vez se van generando nuevos emprendimientos, nuevos ámbitos que se van sumando a la estrategia de emprendimiento permanente y de creatividad y de innovación constante, que son el sello determinante de Google. Y la idea de nunca sentirse 100% satisfechos, siempre tener ese deseo de crecimiento, siempre tener ese deseo de ampliación o la ambición que demuestran sus máximos ejecutivos, que día a día se vinculan a el anuncio de nuevos productos. Vean, por ejemplo, en el tema de Big Data Analysis, cómo la comparación de los mecanismos y estrategias empleadas contra el COVID ha sido posible también para una suerte de ranking y medición de políticas y estrategias relacionadas a la reducción de la curva o el aplanar la curva, nos ha sido presentada precisamente a través de Google Analytics y las bases de datos gestionadas por Google, ¿no? Un trabajo bastante llamativo, muy revelador en algunos casos y útil para la toma de decisiones, ¿no? Porque la información, al fin y al cabo, tiene que plasmarse luego en decisión. Todo esto denota en una gestión de cultura organizacional muy, pero muy particular, que pregona, mejor dicho, las ideas vinculadas al saber y al conocimiento tecnológico. Que esto además involucra una suerte de estímulo permanente en un plano intelectual, cuando no también económico, a favor de la empresa. En el sentido de que para muchos jóvenes sobre todo, y personas mayores igual, porque hay un proyecto, por ejemplo, de trabajo o de bolsa de trabajo de Google, que no hace diferencia si tú eres asiático, sudamericano o europeo o de la región que fuere, ni tampoco tu edad, sino tus deseos de aprendizaje y tus deseos de superación para poder trabajar de forma remota o trabajar de forma física o interna en los complejos de Google, ¿no? Entre las diferentes opciones que te brindan, ¿no? Que igual les haré algunas alusiones al respecto. En todo caso, la idea es captar personas que estén de alguna manera comprometidas con los intereses y la faceta de negocios de Google y cómo es que ésta debiera llevarse a cabo. Y por eso es de que no resulta raro entender que más allá de esos 60,000 a 70,000 trabajadores físicos que tiene la empresa o en sus ámbitos o ambientes físicos, tenga un ejército de desarrolladores en el mundo, ¿no? Muchos de ellos inclusive que no ganan ni un solo centavo, pero sí aportan y se sienten felices inclusive de que su nombre figure como desarrolladores dentro de Google Play, dentro de los códigos utilizados en TensorFlow o Firebase, el soporte de muchos de los servicios que tenemos con Google y del propio Android y otros, ¿no? Es por ello que Google resulta ser un lugar atractivo para trabajar.
por lo menos en términos de cultura organizacional y de clima organizacional. Esto a través de su famosa paciencia estratégica también. Aquí vamos a ver dos facetas importantes, una manifestada por Eric Schmidt, uno de sus primeros ejecutivos principales, que mencionaba, ¿no?, que más o menos tomaría unos 300 años cumplir toda la misión de Google, de organizar en su totalidad la información del mundo, ¿no? Esto sobre todo por el volumen de generación de información y cómo esta también va cambiando de periodo en periodo. Eso involucraría 1.200 trimestres de trabajo, que los mencionaba precisamente a tono de burla, como el largo plazo que tiene que esperar Google para alcanzar su propósito. Un propósito que, dicho sea de paso, nosotros ayudamos a cumplir, proporcionando, entregando información, vinculando nuestros datos a la empresa. De ahí es que se entienda, por ejemplo, que existan convenios, acuerdos de empresa a empresa para vincular servicios. Si no recuerden la última vez que ingresaron algún servicio en línea y te daba la posibilidad o de crear el servicio o crear tu cuenta, mejor dicho, personalizada, o vincularte a través de Facebook o vincularte a través de Google. Precisamente el vincularte a través de Google es la que permite extraer mayor volumen de información para ese propósito que busca alcanzar la empresa, ¿no? Razón por la cual nosotros estamos favoreciendo a que ese tiempo cada vez se vaya acortando y reduciendo. Eso lleva a una determinación de misión y visión bastante llamativa, con donde la innovación viene a ser el parámetro fundamental y que este parámetro de innovación deriva sobre todo en sus esquemas publicitarios que se han posicionado como los puntos más rentables dentro de los productos que ofrece Google. Y de alguna manera, Google no tiene ningún reparo, por ejemplo, de que alguno de los soportes de sus servicios, por ejemplo Google Ads, te ayude a gestionar los gastos, gestionar los costos aparejados a la operación de servicios como Google Maps, como Google Earth, que una buena temporada además se discutía si Google Earth funcionaba o no funcionaba, y así otros que poco a poco se van gestando, bajo esa premisa de que varios de los servicios Google son todavía gratuitos. Bueno, lo de gratuitos es un decir, porque en realidad los servicios gratuitos suelen ser los más caros del mundo, porque lo que entregamos a cambio de ellos es nuestra información, y nuestra información siempre va a ser valiosa. Cerramos esta primera parte de la exposición con una frase mencionada por Eric Schmidt ya en el 2007, que trataba de describir a Google en su faceta de ubicuidad. O sea, no puedes encasillar a Google en un solo rubro o en un solo ámbito. Si bien es cierto de que destaca por su buscador, Google no es solo un buscador, es más, Google ya ni siquiera es el nombre de la empresa, es solo, o mejor dicho, no es la empresa como tal, es el nombre o la marca, ya que la empresa detrás se llama Alphabet y que cada vez busca expandir su negocio bajo un criterio, además de sostenibilidad y sustentabilidad, que se encuentra precisamente en las diversas formas creativas e innovadoras que manifiesta la empresa y que buscan monetizar para el desarrollo y crecimiento permanente. ¿No? Tomemos entonces esta última frase de Eric Schmidt como un primer momento de reconocimiento de Google en cuanto a sus facetas, en cuanto a su percepción como ecosistema, de la cual hablaremos precisamente en unos instantes, en cuanto volvamos de un pequeño descanso de unos 5, exagerando 10 minutos, por favor. He visto numerosas publicaciones y escuché Ok, a la gracias. gente que... Perfecto, nos reencontramos entonces en unos 5 gracias. a 10 minutitos para que continuemos con algunas apreciaciones y de ahí abramos también una conversación o debate respecto a lo que significa este crecimiento de Google. Está bien. No. Gracias. Perfecto. Muy bien, vamos retomando la presentación para el día de hoy, que como les dije es una presentación introductoria un poco a la estrategia y a los parámetros sobre los cuales se fundamenta
el desarrollo de Google, ¿no? Para que ya luego podamos abordar algunas de las estrategias o algunas de los servicios, mejor dicho, que nos brinda esta plataforma, ya sea para fines de orden personal o de orden empresarial. Se habla mucho con relación a Google y uno de los puntos que se toca bastante es el relacionado a su paciencia estratégica, ¿no? En el sentido de que si bien organizar la información del mundo tomaría un tiempo realmente extremadamente largo, los 300 años que hacía alusión Eric Schmidt, su misión comercial no llega a ser tan lejana, ¿no? Es que es precisamente uno de los puntos en los cuales se ha concentrado en los últimos años con resultados realmente impresionantes, ¿no? Que en este caso la posibilidad de monetizar sus intenciones y las intenciones de los consumidores deriva sobre todo en que las búsquedas que nosotros generamos o las búsquedas que realizamos en Google son también mecanismos que aportan información respecto a datos que nosotros requerimos, el poder medir por parte de Google cuál viene a ser el contenido que se pretende encontrar y las diferentes facetas para encontrarlo. Esto a su vez derivará en servicios ya especializados para mejorar tales circunstancias, las búsquedas en Internet, a través de criterios ligados a lo que es publicidad orgánica y publicidad paga, sobre todo. Es así que la publicidad en gran momento, en un momento dado, mejor dicho, en el desarrollo y crecimiento por parte de Google, fue identificada o fue trazada como esa forma de expresión concreta de el éxito de esta misión de gestionar y administrar la información del mundo, ¿no? Con el apoyo precisamente de los mismos operadores, con el apoyo de los mismos usuarios. Para que esto funcione, por lo tanto, Google comienza a darle atención a una serie de detalles que se ha convertido precisamente en una de sus notas características y que podemos fácilmente también replicar en el desarrollo de nuestros propios emprendimientos, ¿no? Que descansa en gran medida nuestro éxito en algunos detalles siempre y cuando los podamos ubicar. En el caso de Google, pues los millones invierte y va a seguir invirtiendo para que su plataforma sea lo más operativa posible a través de los servicios basados en Internet y el desarrollar su propia tecnología de soporte, como se evidencia en Bigtable, así como también en sus centros de datos, busca sobre todo que la infraestructura apoye y acompañe su visión estratégica. Entonces, el tema de la infraestructura para Google también resulta ser vital en el entendido de que los tiempos de servicio, los tiempos de respuesta de milisegundos, por ejemplo, en el tema de búsqueda o gestión de datos, permite que estos, primero, sean empleados por sus nuevos socios o que vaya a desarrollar inclusive no, propiedad específica por parte de Google en el crecimiento de sus servicios y la tecnología de soporte de los mismos. Eso nos lleva inmediatamente a reconocer la escalabilidad de su negocio, entendiendo que las inversiones más importantes sí se han vinculado a lo que es el desarrollo tecnológico y el soporte para Internet, para que su plataforma propietaria, Bigtable, pueda permitirles hacer lo que hacen, ¿no? Y que esto derive luego en un franco crecimiento de las operaciones. Precisamente la base de datos de Google, denominada Bigtable, es la que permite alcanzar esa gestión de petabytes que ya mencionábamos, que se mencionan también en la lectura que les he proporcionado. El ciclo de vida de sus productos, ya que es algo permanente en el caso de Google, el poder verificar desde sus orígenes, incluso antes de sus orígenes, todo el soporte para el desarrollo de productos y servicios y cómo llegarán luego a su comercialización correspondiente, destinadas al usuario final, probando y comercializando los productos y servicios de manera indistinguible. En ese sentido, por ejemplo, todos los que somos usuarios Android y que recibimos versiones beta, algunos más que otros, ¿cierto? Cuando estamos afiliados al grupo de desarrolladores y vamos recibiendo parámetros de cambios, por ejemplo, a ser operados en plataforma YouTube, en plataforma Gmail o eventualmente en Google Maps y otros,
y que de esta manera le servimos de una suerte de anclaje con la realidad al proporcionarles métricas, al proporcionarles información respecto a algunas latencias, algunos fallos, algunos bugs que podemos ubicar en el desarrollo de sus productos o servicios. Y que esto amplía la gama de operaciones del propio personal interno de Google hacia el usuario, que se convierte también en la fuerza laboral de Google al otorgarle esa información. Razón por la cual las pruebas, las versiones alfa, beta de sus aplicaciones, no son solo parte de su infraestructura, sino que se extienden a terceros con el mecanismo de poder favorecer la gestión de información para ver si un producto deriva en un buen estándar o si un producto requiere todavía algún tipo de modificación para su uso masivo. Esto respecto a la transición continua que se da respecto a los diferentes servicios, ¿no? Las versiones beta, las actualizaciones, sin ir lejos en lo que va del año, ya Gmail ha tenido cerca de unas 7 actualizaciones específicas, fuera de variaciones a sus términos y condiciones de uso. La última variación o la penúltima variación que tuvimos fue la de finales en noviembre del 2018, para luego entrar a las variaciones, las 3 que ha habido a lo largo del 2019, y ahora también una nueva variante respecto a Gmail, entre lo que significa, por ejemplo, la gestión de contenido para la generación de sus correos electrónicos, vinculada sobre todo a un soporte con inteligencia artificial. Ahí entran también en gran medida el desarrollo de terceros y los mashups. Google no tiene ningún reparo de trabajar con terceros, convirtiéndolos en sus partners, convirtiéndolos en sus desarrolladores conjuntos, y que esto le ha permitido precisamente un desarrollo más eficaz, un desarrollo más confiable de sus servicios basados en Internet y mejorar la experiencia de sus usuarios. Sin ir lejos, el lanzamiento de su primer dispositivo móvil fue precisamente con el apoyo de la empresa LG como fabricante, ¿no? El primer Nexus, hasta que luego Google vio por conveniente sacar su propio móvil sin necesidad de un tercero. Este fue el caso de los dispositivos Pixel, los Google Pixel, pero que todavía mantenía una suerte de convenio estratégico con HTC y el que le permitió en este caso trabajar una arquitectura de hardware para su dispositivo Pixel, otorgándole obviamente todas las ventajas de su sistema operativo. En ese sentido, las inversiones deliberadas, además, por parte de Google respecto a hardware, ya sea que lo desarrollen ellos o lo desarrollen terceros o lo hagan en conjunto, ahí entra en la lógica de los mashups, va aparejada necesariamente al soporte lógico o las bases de datos, donde eventualmente Google siempre pretende tener el control directo, ¿no? De principio a fin, y que esto no llegue a terceros, porque estaría entregando básicamente la esencia de su trabajo. En esa lógica denota entonces una infraestructura flexible por parte de la empresa, como un centro de innovación donde confluyen todos los caminos. Esto ha llegado incluso a generar una suerte de evolución de la frase que todos conocemos, de todos los caminos conducen a Roma, y que para los desarrolladores actualmente entra un poco en la lógica de que todos los caminos conducen a Google, entendiendo que el acceso compartido, el crear nuevas aplicaciones dentro de la plataforma, dentro de servicios especializados como TensorFlow y Firebase, por mencionar algunos, son parte de la esencia y la funcionalidad de la empresa, de Google como tal. Esto nos denota que hay una serie de factores externos que Google no tiene ningún reparo, por ejemplo, de ampliar hacia terceros, de mejorar hacia terceros y alojarlas en el mundo Google respecto a lo que puede significar. Ha habido un pequeño periodo, sin embargo, el año pasado, en el cual esto se ponía en duda, sobre todo cuando se emitió la directiva presidencial de Donald Trump, que obligaba de alguna manera a las empresas norteamericanas a restringir acceso y eventualmente a gestar una suerte de convenios o partners con empresas chinas. De esa manera se produjo, por ejemplo, el bloqueo a Huawei, el bloqueo a ZTE,
por parte de varias empresas norteamericanas, entre ellas Google, y eso motivó, por ejemplo, que Huawei pueda desarrollar su propio sistema operativo y su propia lanzadera de aplicaciones y que no utilice el Google nativo o en gran medida el soporte de Google para el desarrollo de su propia infraestructura de software vinculada a su hardware. Esta situación, sin embargo, duró muy poco. Muchos comentan que fue motivada también la solución en base a la titularidad o el desarrollo de la tecnología 5G, que hoy también entra en un dilema absurdo por parte de un grueso de la población, o una parte, mejor dicho, de la población que considera que el 5G pudiera estar vinculado al COVID y ha generado disturbios a lo largo del planeta, no solamente en el país, cosa que bien sabemos es bastante absurda, ¿no? Pero esto no limita o no ha limitado del todo a Google para que siga trabajando en esa lógica flexible respecto a sus competidores, a quienes no los ve en ese sentido. Los ve simplemente como una empresa de la cual puede sacar algún beneficio, ya sea probando y lanzando aplicaciones conjuntas y tenerlas siempre vinculadas a el soporte de datos de Google. Es así que los mismos Huawei o los dispositivos Huawei básicamente también han continuado utilizando o vuelven a utilizar las ventajas de los sistemas operativos de Android, ¿no?, desarrollados por Google. Esto podría resumirse entonces en el presente gráfico, ¿no?, donde la plataforma de Google se encuentra en el medio, necesariamente. Este es el enfoque que maneja Google con la lógica de su ecosistema de innovación, entendiendo que en todo ecosistema existe la identificación o existe la particularidad de encontrar los puntos de interconexión o los puntos de contacto de los diferentes elementos, entendiendo que además dentro de un ecosistema como tal podemos ubicar a algunos elementos, si quieren, primigenios o que son estrictamente necesarios para el funcionamiento y desenvolvimiento del propio ecosistema y que favorecen a terceros o que favorecen a quienes se encuentran ya en el margen del ecosistema, ¿no?, pero siempre vinculados. Esto ha permitido que Google identifique cuatro áreas en particular respecto a la gestión de la información a través de la plataforma de Google. Obviamente nosotros nos encontramos en ese rango como consumidores de los servicios Google respecto a los volúmenes de uso de su plataforma. Vean, en el 2007 teníamos 132 millones de visitantes día, lo que hoy, al 2019, los últimos datos, por ejemplo, se tiene alrededor de 1.2 billones de visualizaciones de videos en YouTube, solo en YouTube, uno de los servicios de Google, así como también la friolera suma de cerca a 7 trillones de búsquedas al año, ¿no?, en el caso del buscador. Eso es siempre la lógica de búsqueda de información, la publicidad dirigida que luego puede ser gestada a través de la información y los datos colectados de los consumidores, se ha perfilado siempre como uno de los parámetros que toma Google muy en serio y que le dan el soporte precisamente a su plataforma. Esto no sería posible, si hablamos de consumidores y hablamos de publicidad, si no viene aparejado con los anuncios, con los que requieren la gestión de la publicidad, entendiendo que cada vez más los contenidos que se gestan dentro de las plataformas son el resultado de la gestión y captura de datos. ¿Cómo unimos, por ejemplo, consumidores y anunciantes con relación a la plataforma de Google? Si el punto de conexión se ubica precisamente en uno de los servicios particulares de Google, que es el de búsqueda, nos permite entender que a través del motor de búsqueda logramos unir consumidores y anunciantes, pero no solo por la búsqueda, sino en realidad por los datos que vienen aparejados a dicha búsqueda. Entonces, de la búsqueda lo que hacemos es dividir estos datos en las denominadas palabras clave, a las cuales les toma bastante atención Google, ya que estas palabras clave, de una u otra forma,
nos permiten generar un tipo de información respecto a esos consumidores, a los que además rastreamos, ¿no? Enseguida voy a explicar el tema del rastreo. Esto bajo una premisa fundamental. Esas palabras clave, ligadas obviamente a la identidad o por lo menos a el segmento del cual provienen los consumidores, nos ayuda a definir perfiles, sobre todo el perfil del consumidor. Estos perfiles de consumidores son precisamente aspectos que son bastante requeridos por el anunciante. Pero ojo, Google no te entrega perfiles de consumidores, a menos que se lo pidas, ¿cierto? Pero sí puede brindarte como anunciante, empresa que tiene la intención de tener presencia en Internet, te puede brindar el soporte siempre y cuando tú también identifiques o le pidas a Google que lo haga por ti las palabras clave correspondientes y que éstas a su vez vayan directamente relacionadas o vinculadas con los criterios de búsqueda o la propia navegación del consumidor. ¿Y esto cómo lo hace? O sea, ¿cómo es que Google logra ligar estos dos aspectos para vincular consumidores con anunciantes? Pues de la forma más sencilla posible. Obviamente no es la única, pero es la que le ha brindado bastante posibilidad a través de las cookies, las galletas, los códigos de programación que se utilizan en los diferentes sitios web que rankea o que verifica Google y que a través de ello capta la información colectada por esos sitios, ya sea porque son sitios partner o sitios compañeros o sitios de vinculación comercial, para generar perfiles de consumidores y que estos perfiles nos ayuden a identificar segmentos y que de esta manera el anunciante pueda llegar al consumidor preciso. Esto se logra a través de una estrategia de marketing digital denominada precisamente Behavioral Targeting o Behavior Target, si quieren, que lo que hace es medir el comportamiento del consumidor a través de su propia navegación, a través de sus criterios de búsqueda, los sitios web a los que ingresa y todo el rastreo de información que puede hacerse a través de cookies. Y esto le permite generar información a Google, segmentarla, gestionarla de forma apropiada y de alguna manera ofrecer esa gestión hacia sus anunciantes, ¿no? Las personas que recurren a Google para anunciar sus servicios, sus productos, sus bienes, ¿no? A través de Google Ads, a través de Google AdSense y otros servicios aparejados. Esto vinculado además con los proveedores de contenidos, que crean información, que estimulan el interés de los consumidores, que ayudan a achicar la diferencia o la distancia entre consumidor y anunciante para que el consumidor o el usuario se convierta en cliente y de alguna manera podamos encontrar ese puente. Y el puente básicamente es Google, ¿no? La plataforma de conexión de Google. Y esto aparejado también al soporte que le brindan los innovadores, los creadores de contenido, los terceros que pueden proporcionar cada vez más información o mecanismos para captura de información y que se vuelven parte integrante del ecosistema de Google, donde estos 4 cuadrantes terminan confluyendo. Lograr que una empresa se convierta en el centro del desarrollo de una estrategia de innovación es precisamente el punto más importante que podemos ubicar dentro del desarrollo, la historia y la evolución de una empresa como Google. Obviamente de ahí derivarán también muchos otros factores o muchas otras circunstancias que debemos tomar en cuenta, ¿no? El resultado, si quieren, de ese ecosistema de innovación, el resultado y operativización que se requiere o que se muestra o que se perfila respecto a la operación de los negocios, a la operación de los servicios que trae consigo Google y de los productos que puede brindar a favor de las diferentes empresas. ¿Cómo entrar en esta línea? La idea es de que nosotros no solamente nos quedemos en este campo, que no solo nos quedemos en esta lógica de consumidores, sino que eventualmente migremos, por ejemplo,
al sector de anunciantes, que es lo que vamos a hacer en el desarrollo de este módulo, con relación, por ejemplo, a la creación de nuestras tarjetas Google My Business, el empleo, por ejemplo, de servicios como Google Trends y otros que van aparejados a la determinación o la identificación de nuestras palabras clave, aquellas que nos ayudan a determinar o encasillar o segmentar nuestras actividades comerciales o empresariales, y de alguna manera también ser parte de ese grupo de proveedores de contenidos, no solo para beneficio de Google, sino también para beneficio propio, ¿no? Para valernos del ecosistema de innovación, del ecosistema de gestión de información de Google. ¿Qué mejor si luego profundizamos en un esquema de innovadores, ¿no? Donde no solamente lleguemos a consumir, sino que generemos otros mecanismos o nos convirtamos en Google Partners o Google Trainers mínimamente dentro del esquema que brinda esta empresa, ¿no? Entre las diferentes facetas y plataformas que trae consigo, junto con lo que son servicios para personas individuales, para empresas, para industrias, así como también la gestión con desarrolladores, ¿no? Que son los 4 cuadrantes que maneja Google como parte de su estrategia de innovación permanente, ¿no? Ligando al concepto de ecosistema, donde ubicamos una serie de elementos interconectados que son la nota característica de Google. Vamos a retomar la explicación. Entonces, por si acaso, todas las capturas de pantalla de las anotaciones que hago en la presentación y de otras que eventualmente usamos, pizarra y demás, les saco capturas de pantalla y se las voy a proporcionar a través de una pequeña carpeta que está habilitada o que voy a visualizar y está habilitada, es cuestión de visualizarla, dentro de lo que es plataforma UPB virtual, para que ustedes también puedan tener esos diagramas, además de las otras circunstancias que vayamos a utilizar dentro del desarrollo de la sesión. Ahora, ¿quiénes tuvieron la oportunidad de ver un poco el video del Googleplex? Algunos sí ya pudieron ver entrando a UPB Virtual. Les puse varios videos de la innovación. He visto inclusive algunos que han tenido oportunidad de pasarnos algunos videos vía Google, vía grupo de WhatsApp sobre un documental de Google. Alexis, perfecto, uno de los que sí ha tenido oportunidad. ¿El resto todavía no lo vieron? Hay varios, vale, me gusta. Belén, Humberto, gracias. Jocelyn, Antonio, perfecto. Qué bueno que sí varios hayan podido ver el video. En caso de que no lo hubieran hecho, acá en la presentación también les he dejado el enlace para que pudieran acceder al mismo. ¿Qué les ha parecido? ¿Les gustaría trabajar en el complejo de Google? Este es el video del complejo en California, ¿no? No, hermoso, hermoso. Realmente. Y están entrenando un nuevo complejo, ¿no? Sí. Realmente la comodidad que les dan a sus empleados, ¿no? Claro. Además que hay que hacer algunas apreciaciones, por si acaso, ¿vale? Y enseguida vamos a ver algunos aspectos al respecto. ¿Sabían que el 60% de los cafés y los restaurantes que están en Google son gratuitos? O sea, el personal puede comer gratis en el complejo. O sea, tú llegas y te levantas tus galletas o te sacas un latte o te pides comida china o masitas o comida orgánica, la que tú quieras. Claro, hay también restaurantes o centros de comida o cafés que son pagos, pero la mayoría son gratuitos. O sea, ya vienen cubiertos por parte de la empresa y lo único que tú necesitas es simplemente ir y consumir. Es más, tienes tus propios espacios de cocina si tú quieres prepararte tu comida. Tienes gimnasio, masajista, barbero. ¿Sí? Centros de ocio, tienes un pequeño espacio con bares de oxígeno. Después también tienes los food trucks. Los food trucks fueron incorporados hace unos 6 años más o menos y fue furor realmente. Está muy cerca del parque de las bicicletas, ya que te alientan a ir al trabajo en bicicleta. Es más, lo llamativo, ninguna de sus áreas de bicicletas utilizan
mecanismos de seguridad. Tú llegas y nadie toca tu bicicleta, es tuya. Nadie entra en esa dinámica de cuidarla, protegerla necesariamente, ¿no? Es un ambiente bien interesante, muy, pero muy particular. No sé si tuvieron oportunidad de ver el tobogán. Sí. Sí, Aquí en Sí, Bolivia no hay todavía una empresa que esté Ninguna. cerca, aproximadamente, ¿no? Imitando. Calazón Bueno, creo que sí, ¿no? Jala sí. Jala tiene ciertos espacios de esparcimiento interesantes, pero a ese nivel, el de Google, ninguna. Claro. Ninguna todavía, ¿no? Porque llega a circunstancias bastante interesantes, además de que sus horarios de trabajo son muy llamativos. Los desarrolladores senior, por ejemplo, en Google, tienen horarios a elección, o sea, si quieren pueden ir hay dormitorios inclusive, donde pueden ir a descansar y trabajar solo de madrugada y dedicarse a su proyecto. Hay casos, por ejemplo, lo mismo se evidencia aquí en Hala, por ejemplo, de desarrolladores senior que ingresan viernes y salen martes, ¿no? Sí, Se yo quedan todo tengo el fin de semana, tienen alimento, tienen esparcimiento, tienen sala de cine, cines pequeños, obviamente dentro del edificio, porque además tienes edificio YouTube, tienes el edificio de Google Maps, tienes el edificio de tienda, de todo lo que son los dispositivos periféricos, tienes la tienda de Google Nest, que son los dispositivos de domótica. Es realmente otro no, nivel. debe ser impresionante. Realmente es un punto Sí. muy, pero muy llamativo del complejo de Google y que en varias locaciones del planeta se tienen situaciones similares. Precisamente el centro de datos en Buenos Aires y la oficina en Buenos Aires, hace unos 2 años instalaron igual su tobogán. Cuando fuimos, tuvimos la oportunidad de lanzarnos en su tobogán de Google para bajar desde un tercer piso hasta el mezanine, ¿no? de ingreso a las oficinas. Es bastante interesante. Dicho sea de paso, también esperemos que ya al año retomemos este tipo de actividad. Hay Sí, una visita guiada que hacemos con la carrera de Ingeniería Comercial de UPB al centro de datos de Google en Buenos Aires, ¿no? La en oficina Buenos de Aires. Google. Exacto, sí. Y Ahora, perdón, Google también había un proyecto de hacer un nuevo centro de procesamiento de datos en Chile en Chile, exacto, y también sería interesante, porque, claro. bueno, vi una noticia informativa ahí que, o sea, la tecnología que están invirtiendo ahí, toda la fibra óptica marítima que han instalado Exacto. para hacer justamente lo que decías anteriormente, su Ujú, propia plataforma de transmisión de datos para que ujú. puedan llegar a hacer así transmisiones en el orden de petabytes. Entonces, la tecnología que han usado ahí es impresionante. Sí, pues sí. Vendría Incluso a ser, en vendría a uno ser de uno los de los centros más modernos de Latinoamérica. exacto. Pero Ujú, incluso en uno de los videos mostraba, ¿no? Cómo Google está pensando, o sea, más allá todavía ujú, de hacer centros de datos marítimos, ¿no? Porque ujú, por el costo que implica, digamos, tener un terreno, o ujú. no un terreno, sino pagar impuestos Sí, en un país, pero en el Bueno, mar ya no tendrían que pagar electricidad, ¿no? eso. Pues están 30 años exentos en los lugares. sí, porque miren, entre los proyectos que tienen, realmente algunos son realmente, llegan a generar tal reacción. En el caso, por ejemplo, de los proyectos marítimos, ya hubo una especulación muy grande hace unos 3, 4 años, cuando se vieron unas barcazas enormes eh, que estaban en el puerto en California y que se alegaba, ¿no? De que eran parte de los centros de datos y luego estas zarparon y se las tiene en ultramar, ¿no? En aguas internacionales. Y una de las explicaciones que se daba extraoficiales, porque Google nunca dijo nada, es de que el objetivo de hacer aquello es precisamente, uno, escapar de ciertas regulaciones estatales, exigencias como el tema impositivo, pero más que el impositivo, el regulatorio, entendiendo que si trabajas en ultramar o trabajas en aguas internacionales, no hay una legislación específica de un solo país que aplique respecto a tus servicios, ¿no? Fuera del proyecto de interconectividad marítima, es realmente impresionante, ¿no? Lo que hace Google en ese sentido. No, impresionante. Sí. Fuera del detalle
de que si ustedes, por ejemplo, activan su Google Cloud Platform o la plataforma de Google en la nube, tienen acceso a transmisión de datos en petabytes a través de Bigtable. Claro, el soporte todavía limitado por nuestra calidad o condición de Internet. En otros países tienes empresa Google proveedora de Internet que te da el soporte correspondiente, ¿no? Para que realmente puedas sacar el máximo provecho a ese volumen de transmisión de datos. En Miami vi que Google provee internet a particulares, a casa. Sí, sí, provee. Tiene varios servicios en realidad. En Sí. Estados Unidos ya lo tiene habilitado. Vamos a ver precisamente algunas de las funciones que se evidencian y que supuestamente tiene proyectado llegar a Latinoamérica en el lapso de estos 3 a 5 años. Probablemente se acelere con el tema del COVID. Sí, impresionante su manejo de internet. Era un gig el básico. Ujú. Sí. Y No, era de realmente, Google. y tiene, exacto, además de que tiene dispositivos como para gestar tu propio servidor dedicado, que tengas velocidades de hasta 1 terabyte, y luego si vinculas con el servicio empresarial, puedes tener velocidades de zettabytes o yottabytes, y si entras en lo que es el criterio de Cloud Platform ya como partner, puedes llegar a gestar volúmenes de datos y transmisión a petabytes. No, Es, maravilla. es más, Sí, inclusive ahora te dan celulares, te dan sus dispositivos para soporte de logística de tu empresa. interesante. Entre Tengo un amigo que las trabaja cosas. en el centro Google creo que es San Pablo, es Ya, proveedor de tema de seguridad para Google. ya, el de seguridad informática. Sí, es El de una empresa chiquitita acá, el de pero Sao Paulo. le da soporte, sí, le da soporte a San Pablo. Ujú. Claro que sí, es lo que les decía. Si bien tienen cerca de 60,000, un poquito más, ya me parece que ya están bordeando los 70,000 trabajadores en las plantas, en los centros. Aparte tienen ese volumen de partners, de empresas terciarizadas o empresas que les brindan soporte o que ayudan al desarrollo de una serie de aplicaciones y que en gran medida son las que permiten el crecimiento permanente de la empresa. Precisamente esto responde a la forma en la que Google identifica el uso de datos. Para que el uso de datos se convierta en su característica principal, porque gracias a esto es que Google hace lo que hace, ya sea la búsqueda de páginas web, decidir qué servicios nuevos ofrecer y otros, no solamente se concentra en los trabajadores dentro de Google, sino todo el contexto, todo el entorno que se vincula a Google. Nosotros como consumidores, los propios usuarios, los desarrolladores de software, los desarrolladores de código, las mismas empresas como publicitantes o anunciantes, así como también los generadores de contenido. Todos ellos son los que le permiten a Google crecer de la forma en la que crece. Y esto es permanente. En este momento que estamos conversando nosotros o llevando a cabo la clase, de seguro que se está desarrollando alguna innovación o algún otro cambio en alguno de los productos o servicios o en varios de los que involucran Google en particular, ¿no? Como por ejemplo la última compra de Waze, el Google Maps social, ¿no? Una especie de mezcla, si quieren, de Facebook con Google Maps, ¿no? Que antes era de terceros y ahora es de Google. Lo han adquirido ya hace unos 3 años más o menos. ¿Han utilizado Google Waze? No. Ese, por ejemplo, tiene una actualización bastante interesante, aunque controvertida o controversial, con respecto al COVID. Porque en ciertas regiones en Europa, por ejemplo, donde la Comunidad Europea ha empezado a liberar ciertas restricciones en tema de protección de datos, precisamente por el tema de la pandemia, Italia concretamente, te permitían utilizar Google Waze. ¿Para qué? Para que tú sepas, por ejemplo, qué zonas están encapsuladas por mayor volumen de contagios.
O sea, te identificaba sin decirte quién es la persona, pero te identificaba por decir, en esta zona hay 1,200 contagiados de COVID. Entonces, para que tú como italiano o turista o pues, estante extranjero en Italia, no vayas por esa zona. Y esto a través de Google Waze. O sea, imagínense en su Google Maps que en vez de mostrarnos solo las direcciones, en vez de mostrarnos la ubicación de comercios, empresas, universidades, etcétera, nos muestre también, aquí hay un positivo, aquí hay otro y demás. Y esto fue precisamente a través de Google Waze. Controvertido, ¿no? No sabía que era de Google. Esto lo he usado acá, pero no sabía que era de Google. Ahora es de Google. Bueno, hace unos 3 años, 3 años y pico, ya es de Era la Google. que decía dónde estaban los policías. Sí, también es una suerte de mapa colaborativo. Aquí en el país se utiliza bastante, por lo menos mis estudiantes de pregrado lo utilizan con frecuencia para avisarse del tema de batidas policiales, ¿no? Al salir de la universidad se mandaban un mensaje, hay batida en tal lugar o tal zona, e incluso la versión social de Google Waze, la parte social, es la que les permite identificar, ¿no? Yo estoy en tal lugar, te indico dónde está el tema de la batida, tú estás en tal otro lugar, y les traza la ruta a ambos para que puedan encontrar un camino sin toparse con control policial, ¿no? Entre las cosas controvertidas de lo que puede hacerse con Google Waze. Y esto ha sido una suerte de actualización, un upgrade que se le ha hecho al programa con las APIs de Google, porque utilizamos APIs de Google Maps. Y eventualmente en otros países se vincula inclusive a visualización de calle, el Street View, a tiempo real, ¿no? Vinculado a lo que es incluso Google Earth. Entre las cosas llamativas de gestión de datos a través de terceros. Y, interesante porque es lo que dice, como la lectura decía, ¿no? Que con todo esto, por ejemplo, que ahora es con el COVID, cada vez recaudan más información y siempre se buscan las maneras de ordenar la información, ¿no? Como su objetivo. Sí, exacto. Y precisamente con el objetivo de ordenar la información es que se evidencia, por ejemplo, el tema de la importancia que le da Google a sus centros de datos, a sus centros, porque no es uno solo. El video que justo les estoy mostrando, o bueno, el enlace para el video del de centro de datos es categórico en ese sentido, ¿no? Les recomendaría verlo porque ponerlo en la sesión Zoom siempre hay un retraso y demás, ¿no? Si es que no lo han visto todavía, les recomiendo mucho verlo porque en este punto nos muestra Google, por ejemplo, cómo procesa la cantidad de información que se genera en el mundo, ¿no? Entendiendo de que en todo el planeta tenemos cerca de unos 27 a 28 centros de datos grandes, ¿no? Y ya luego tenemos los centros de datos intermedios, que son los que permiten hacer a Google lo que hace, ¿no? Y a nosotros como usuarios acceder a la información a través de Google. Este video que les proporciono a través de UPV Virtual con relación al centro de datos de Google, nos muestra inclusive sus niveles de seguridad, ¿no? Que van acorde a la jerarquía que tenga el trabajador o el ejecutivo de Google, ¿no? Y son centros que funcionan 24/7, 365, o sea, no cierran, no paran. Disculpa, son centros que te dan alta disponibilidad, ¿no? Sí. Entonces, que deben estar a un nivel de Tier 4, o sea, con los más altos estándares en cuanto a para instalar estos centros. Sí, claro que sí. Lo increíble es que, digamos, que Google ha hecho lo que muchas empresas ven a lo que es TI o tecnología como un gasto, ¿no? Sí. En cambio, porque tú dices, te ha pedido un servidor o no, otra vez gastar en TI, no sé, pero Google ha hecho que invertir en TI no sea un gasto, sino una inversión que al final de cuentas es lo que ayuda a llevar su negocio. Claro que sí. Es más, Google ha transformado esto de una manera impresionante
precisamente a través del Cloud Platform, que es uno de sus emprendimientos más recientes. Obviamente ya funcionaba en términos de prestación de servicios personalizados o ya especializados cuando eran requeridos, pero ahora está abierto, ¿no? Antes de la pandemia ya se lo estaba promocionando bastante, pero durante la pandemia ha tenido ese desarrollo o ese empuje mayor para darle soporte a todo lo que es home office o teletrabajo, ¿no? Sin ir lejos, miren, a principio de año con la consultora tuvimos un proyecto. En realidad teníamos que levantar datos para una propuesta de soporte a unas 3 unidades educativas, ¿no? Y una de ellas en particular veía el tema de tecnología de información todavía como gasto, ¿no? Y estaba súper preocupada porque nos decía, tengo que hacer una inversión de por lo menos unos 80,000 a unos 120,000 dólares para un laboratorio nuevo y mejorar el ya existente, el laboratorio de computación, para soporte de las actividades del colegio. Y le decíamos, ¿pero por qué? ¿Por qué 80,000 o 120,000? ¿Qué tiene pensado hacer? Y nos mostraba, ¿no?, un poquito el proyecto, qué involucraba, la compra incluso de dispositivos, computadoras, un servidor y otros. Le decimos, pero si su problema es costo y lo que quiere es calidad de servicio, veamos, virtualicemos, ¿no? Y le hicimos una estructura de costos y de requerimientos para virtualización con Google. Y aparte le sacamos la cotización de virtualización con Amazon, que también te ofrece el servicio de computación en la nube. Lográbamos reducir de sus 120,000 tope, en lo que le estaba generando un dolor de cabeza terrible, y los 80,000 promedio que sabía que iba a gastar, a una inversión de no más de 40, sí, de unos 40,000 dólares, con equipos estándar, pero con una conexión directa con Google a través de Cloud Platform precisamente, y virtualizar todos sus equipos, absolutamente todos, ¿no? Que no tengas problema de gestión de datos. Ahí sí la inversión más fuerte en realidad era la cuenta de internet, que íbamos a pasar a una cuenta G-Point con Access para poderles dar soporte, y todo con Google directamente, certificado, avalado con Google, ¿no? Con equipos Chrome, y en este caso, como principales y unos 2 servidores. Y era una reducción impresionante, imaginen. Y esa es una faceta que Google ayuda a plasmar, ¿no? Que las empresas se saquen eso de la mentalidad, se saquen de la cabeza de que tecnologías de información o departamento de tecnología, como le siguen denominando muchas empresas todavía, no sea visto como un gasto o como simple costo, y además un costo no recuperable en la opinión de muchos, sino que entre en la categoría de activo, su activo principal, así como una inversión, y una inversión bastante importante, ¿no? Porque, vean, de 120,000 a 40,000 dólares aproximado, había una diferencia fundamental. Claro, ahora el colegio no quiere ni saber, ¿no?, de inversiones por todo lo que está pasando en el país, ¿no? Pero estimamos que para el año yo creo que vamos a lanzar ese y varios otros proyectos de virtualización con Google Cloud Platform, y eventualmente se tienen los otros servicios. Microsoft también te ofrece lo mismo, también tienes la opción de Amazon, entre algunos servicios, ¿no? Y que ven a los datos o que ven a la gestión de la información como un activo más de la empresa, ¿no? Y el activo en realidad principal de la empresa, que esta ha sido siempre la faceta en la que Google se maneja con relación a los datos. Si no, no le brindaría tanta seguridad como se ve en el video del Google Data Center que les he proporcionado. Realmente es impresionante. Y su tamaño, se han dado cuenta, ¿no? El tamaño del mismo. Cada rack, cada torre, en los que sí han alcanzado a ver el video, y si no lo han visto, les pediría que por favor lo vean esta noche. Cada torre alberga más o menos, en cada fila son 20, perdón, en cada fila son 100 y son 10 filas alrededor de toda la torre. Entonces son 100 discos de 1 terabyte cada uno. Y en este caso son 10 alrededor, en este caso daría 100,
100 discos de 1 terabyte, o perdón, 100 por 10 son 1000 discos de 1 terabyte en una sola torre y son alrededor de unas 57 o 60 torres en la parte del video que vemos, porque hay otra parte que no se alcanza a ver, ¿no? Es mucho más grande. Es impresionante, pero no, yo soy auditor de sistemas y Ya. bueno, normalmente voy a visitar centros de datos así Ujú. de bancos o de empresas con las cuales trabajamos, Claro. pero a ese nivel de los Sí. centros de datos de Google que, o sea, toda la ingeniería que tienen para, o sea, todas las regulaciones que deben seguir, uno en cuanto a infraestructura, a construcción civil. Sí. Y otro tema es lo que en cuanto a seguridad de información, accesos Sí. físicos, es otro nivel totalmente. Y Otro. ahí tú dices, prefiero no llevar, o sea, contratar el servicio de cloud de Google, Claro. no sé, que hacer mi propio centro de datos que ni siquiera lo voy a poder mantener. O sea, se me hace más caro mantenerlo operativo, contratar a alguien que vaya a hacer los mantenimientos, alguien Exacto. alguien que vaya a revisar, que haga el monitoreo. Entonces, en definitiva, me sale mucho más barato y tengo la seguridad o que están a un nivel de, o sea, como te decía, un tier 4, que es Ujú. a lo máximo que puede llegar un centro, pues, de procesamiento de Claro, datos, ¿no? en tema de lo que es procesamiento, gestión, seguridad y accesos. Exacto, Ujú. exactamente. Claro que sí. Es más, para que vean que este esquema puede ser aplicado incluso a pequeñas empresas. Nosotros en la consultora, bueno, no somos una consultora muy grande, ¿cierto? Pero ya son por lo menos 2 años que venimos trabajando con Cloud Platform, de los 3, 4 que ya viene desarrollándose sobre todo como soporte para empresas. Y antes de Cloud Platform ya utilizábamos virtualización de nuestros servicios, lo que nos ha permitido que durante este periodo podamos mantener todo lo que es teletrabajo, ¿no? El home office, ya que tanto nuestro contenido, los programas, los paquetes que utilizamos, a través de un servicio VPN accedemos a esto sin ningún problema, ¿no? Para que vean cómo la virtualización dentro de la gestión de datos en Google llega a ser realmente una que te abre los ojos y te permite ver muchas cosas. Ya la siguiente semana, cuando volvamos con el tema de Cloud Platform como parte integrante de lo que es ya el desarrollo post de Google, esto además adelantándoles un siguiente diplomado, que justo soy parte de los que estamos diagramándolo. El siguiente diplomado que vamos a ofrecer como UPB es el de Ingeniería de Marketing y Métricas, ¿no? Donde vamos a abordar precisamente todo lo que es gestión de datos. No es uno paralelo, o sea, no es una suerte de replicar Business Intelligence, que es el otro diplomado que tenemos, sino más bien uno de evolucionarlo a un plano mucho más complejo de gestión de datos. Pero bastante llamativo al fin y al cabo. Siendo algo infidente con ustedes y de paso haciendo algo de publicidad para el programa. ¿Cuándo empieza ese programa, ingeniero? ¿Perdón? ¿Ese programa cuándo empieza? Tenía que lanzarse ya para el mes de septiembre, ¿no? Pero con este tema de la pandemia lo hemos ido retrasando un poco. En caso de que estamos a la espera que el directorio nos dé visto verde, el visto bueno, y lo lanzamos, ¿no? Pero lo más probable es de que sí vayamos en lo posible lo lancemos este año, ¿no? Va a ser inicialmente modalidad virtual mientras se mantenga la determinación del ministerio, pero de ahí ya después queremos vincularlo a una modalidad presencial e incluso como parte de la propuesta está precisamente la visita al centro de datos de Google en Buenos Aires. Como parte ¿no? de todo el contenido. Va a ser interesante. Esperemos que pueda plasmarse en este horizonte temporal que les menciono, pero en caso de que no fuera así, de todas formas los vamos a mantener al tanto, como ahora que están en el diplomado, ya son parte de la red alumni de la UPB y van a recibir precisamente la información de todos nuestros otros proyectos y programas que pensamos lanzar. Muy bien.
Ok, este punto de Alphabet ya lo vamos a abordar mañana. De la misma forma, mañana por la tarde van a estar habilitados otros contenidos para que podamos ganar un poquito de tiempo para ver cómo la faceta en la cual Google se va transformando nos lleva a sitios inimaginables. Cierro además con una aseveración bastante llamativa. ¿Sabían que en el 2012 Google nos ofreció Internet gratis en todo el territorio nacional? No. No, Sí. No sabía. Gratis, todito el territorio nacional, a través de un proyecto que se llama todavía, porque lo han implementado en Singapur. Es el proyecto Google Balloon, muy parecido al servicio de Facebook gratis a través de Viva. Si saben, por ejemplo, Facebook tiene un servicio de Internet gratis vía Viva, pero con ciertas consideraciones. Google te quería hacer algo similar, pero no tan sujeto a condiciones. O sea, la condición era para el Estado, que le permita lanzar globos aerostáticos en el altiplano boliviano para que luego alcancen una posición dentro de la estratosfera, en realidad una capa intermedia, dentro todavía de la atmósfera boliviana, de la atmósfera terrestre, y que con ello logremos interconectar todo el país. Por algún extraño motivo, Bolivia dijo, no, gracias, no estamos interesados. Qué raro. Rarísimo, sí. Rarísimo que pase acá en Bolivia. Preferimos lanzar nuestro propio satélite. Claro. Qué raro si llamamos todo gratis. Sí. Singapur sí aceptó y Singapur es uno de los pocos países que tiene cobertura 100% en todo su territorio. Como una pequeña referencia, ¿no? Paciencia, buen humor. Vale, ha sido un gusto pues tener esta sesión con todos ustedes esta noche. En unos instantes, igual que terminamos la grabación, voy a colgar precisamente, sí, Ricardo nos pone algunas cosas en el chat, es muy cierto. En cuanto termine la grabación, voy a colgarla, la voy a renderizar, la cuelgo al canal YouTube y más tarde esta noche, si no mañana temprano, ya estaría habilitada en plataforma UPB virtual para que podamos ver, revisar lo que gusten de esta sesión. Lo mismo voy a hacer con las siguientes sesiones de mañana y pasado. De la misma forma, también les voy a ir dejando contenidos para las actividades asíncronas que tendremos en plataforma. Gracias. No tienen por qué, que tengan muy buena noche, muy buen descanso y nos volvemos a encontrar mañana. Hasta mañana. Mañana. Muchas gracias. Gracias, compañero. No tienen por qué. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Luego. Hasta luego, buena noche. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien. Caramba.